Ujú. Que me envíe, que haga aquí chismoso.
Bien, correcto, creo que están. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor, ¿se le escucha? Sí, correcto. Estoy hablando con... ¿Qué señorita, por favor? ¿Con quién hablo, por favor? Doctor, soy la alumna Navarro. La Luna Navarro. ¿Se están escuchando? ¿Y están viendo el puntero? ¿El puntero lo llegan a ver acá? Sí, doctor, Sí. se puede ver todo. Ya. Ya, perfecto. Entonces, faltan a las 13:50 exacto, empezamos. Bien. Bien, entonces, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Es un síndrome, no se olviden. Cuando ustedes se encuentren en sus pacientes una historia que tenga síntomas y signos de insuficiencia respiratoria, es un síndrome. Entonces, como tal, o por el hecho de ser un síndrome, hay que buscar siempre la causa. Ustedes seguramente están revisando historias con una serie de síndromes respiratorios, pero como por ejemplo podría ser un síndrome de condensación, un síndrome atelectásico, derrame pleural, pero siempre hay un síndrome respiratorio cuando hay uno de esos síndromes. Y, y entonces hay que buscar los síntomas y signos de ese síndrome y el tipo de síndrome respiratorio que tendría el paciente. Entonces, eso es importante. Y para eso es la clase que vamos a desarrollar el día de hoy. Esas son las funciones del aparato respiratorio que ustedes ya lo han hecho muy bien en fisiología, como son regulación, la regulación de la temperatura, la regulación del pH. También el aparato respiratorio cumple con funciones de regulación metabólica, de excreción, de defensa del aparato respiratorio, obviamente.
y la función importante que es la respiración, que lo hace a través de la ventilación, de la difusión y de la circulación. Entonces, esta es la definición de insuficiencia respiratoria. Ustedes van a encontrar una serie de definiciones de insuficiencia respiratoria aguda, pero esta podría ser una. O sea, la incapacidad que tiene el aparato respiratorio para mantener los niveles normales de oxígeno y CO2 en la sangre. Y acá ustedes pueden ver cómo es la presión parcial de oxígeno, que es el PaO2. Y en la presión parcial de oxígeno normal a nivel del mar, o sea, como estamos nosotros, ¿no? Y respirando un aire ambiental, la fracción inspiratoria de oxígeno acá a nivel del mar es 0,21. Entonces, esos son los valores normales de la presión parcial en estas condiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, adultos y niños normal es 90-95. Un valor aceptable es menor de 80, o perdón, mayor de 80. Y se llama hipoxemia ya cuando la persona tiene una presión parcial menor de 80. ¿Ya? Menor de 80. Se llama hipoxemia, no se olviden, que es completamente diferente a insuficiencia respiratoria, que lo vamos a ver a continuación. Luego, en los recién nacidos es de 50 a 70 milímetros de mercurio. En los ancianos es mayor de 70. Los ancianos tienen un centro respiratorio que es poco sensible a la acción del oxígeno, es, o mejor dicho, no sensible. E insuficiencia respiratoria aguda es cuando el paciente tiene menos de 60 milímetros de mercurio. Entonces, es diferente esto que esto, fíjense, ¿no? Que el valor aceptable, ¿no? Menos de 60 es insuficiencia respiratoria aguda. Bien. Luego, los valores de CO2 normales, también igual bajo las mismas circunstancias que lo que mostramos para la presión parcial de oxígeno. Entonces el valor normal es 40 más menos 4 milímetros de mercurio. Cuando sube la presión parcial de CO2, o sea, más de 45, se llama hipercamia. Algunos le dicen hipercarbia. Lo que más se usa es hipercamia, ¿no? Y un paciente con insuficiencia respiratoria aguda puede tener estos niveles de PCO2 mayores de 50. Eso depende del tipo de insuficiencia respiratoria, ¿ya? El tipo de insuficiencia. Ahora, en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria con pulmón previamente enfermo, como podría ser en el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces, pues 50 se convierte en más de 60, o más de 10 milímetros del basal que tiene el paciente. Entonces es importante cuando el pulmón está previamente enfermo. En estas circunstancias el pulmón está sano, previamente sano. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina, que ustedes la conocen ya bien por fisiología. Entonces acá es bueno comentar de que el transporte de oxígeno se debe al gasto cardíaco y a la cantidad de oxígeno contenido en la sangre. A eso se debe el transporte de oxígeno. Y en la sangre más del 90%, en la sangre más del 97%, perdón, de la molécula de oxígeno están ligadas de forma reversible con la hemoglobina, siendo la cantidad disuelta una fracción mínima del total, aunque sea la que determine la presión parcial del gas en la sangre. O sea, el oxígeno en forma disuelta. Es lo que usan las cámaras hiperbáricas, ¿no? Para subir los niveles de oxígeno por encima de 100, ¿no? Por encima de 100. Entonces, la mayoría de oxígeno va
como bien saben ustedes, ya unido al hierro de la hemoglobina, formando lo que se llama oxihemoglobina. Entonces la relación entre la presión parcial de oxígeno y la cantidad del mismo combinada con la hemoglobina se viene descrita en esta curva de disociación de la hemoglobina. Donde ustedes acá tienen la saturación de hemoglobina y acá tienen la presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces, podemos observar que cuando la presión parcial de oxígeno baja a 60 milímetros de mercurio, la cantidad contenida por la sangre se reduce considerablemente, ¿no? Se reduce considerablemente. Sin embargo, con la presión parcial, cuando la presión parcial está por encima de dicha cifra, solo se consigue pequeños incrementos de oxígeno. Entonces, es bueno tener en cuenta que si la curva se va a la derecha, si la curva se desplaza a la derecha, la curva se va hacia la derecha, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y es obvio, ¿no? Si un tejido necesita oxígeno, entonces esta curva se va hacia acá. Cuando hay necesidad de oxígeno, por ejemplo, un paciente con anemia, que tiene necesidad de oxígeno, ¿no? Hay poco aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, en esta curva, la afinidad por el oxígeno disminuye para poder ceder oxígeno a los tejidos. Y a la inversa, ¿no? Cuando se va hacia la izquierda, esa afinidad aumenta. La afinidad aumenta. Entonces, ¿en qué circunstancias, por ejemplo, se puede producir desviación a la izquierda? O sea, así, cuando, por ejemplo, disminuye el 2,3-difosfoglicerato en los pacientes que tienen la temperatura disminuida. Por ejemplo, puede ser un paciente con hipotermia, ¿no? O pacientes que tienen un pH aumentado, ¿no? Un pH aumentado. O sea, una presión de CO2 disminuida. En cambio, se va de desviación hacia la derecha. La desviación se va hacia la derecha cuando este 2,3-difosfoglicerato aumenta. O cuando la temperatura también aumenta, o sea, el paciente tiene fiebre. O cuando el pH se vuelve ácido o baja, disminuye, ¿no es cierto? Por aumento del PCO2 y, lógicamente, por presencia de hidrogeniones. Bien. Clasificación de insuficiencia respiratoria hay muchísimas, muchísimas. Y vamos a ver una serie de ellas, ¿no? Por ejemplo, según el tipo de gas afectado, la insuficiencia respiratoria es hipoxémica, parcial o tipo 1. ¿En qué consiste la insuficiencia respiratoria hipoxémica? Consiste en que el PaO2, o sea, la presión parcial de oxígeno, es menor de 60, ya lo dijimos. O el PCO2 es normal o generalmente disminuida, como un mecanismo compensatorio, ¿no? Cuando el PaO2 disminuye, entonces hay un estímulo al centro respiratorio, este aumenta su frecuencia y como consecuencia disminuye el PCO2 en la sangre, la presión parcial de CO2 en la sangre. En cambio, la insuficiencia respiratoria tipo 2 es la hipercápnica, es la insuficiencia respiratoria hipercápnica, también se le llama, algunos le dicen global. Entonces, en ellos, la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 es más de 50 milímetros de mercurio. O sea, como verán, la diferencia son los niveles de CO2 en sangre. En este caso es normal o disminuida por el mecanismo que ya les comenté, y en este caso el PCO2 es menos de 50 milímetros de mercurio.
Acá, por ejemplo, es la clasificación de acuerdo a las características gasométricas, que es algo parecido a lo anterior, pero más amplia. Entonces se divide, como ya les dije, en ira tipo 1, ya les expliqué, que es la hipoxémica, la insuficiencia respiratoria tipo 2, que es la hipercápnica, la insuficiencia respiratoria aguda tipo 3, que es la perioperatoria, o sea, se desarrolla alrededor de un acto operatorio, y la ira tipo 4 es la ira que cursa, que se asocia con shock, por, o hipoperfusión, o sea, disminución de la perfusión de los tejidos, con una falla que condiciona una falla multisistémica a largo plazo. Esto es de acuerdo, la clasificación de acuerdo al mecanismo fisiopatológico subyacente. Entonces puede haber una ira como consecuencia de la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Luego, también la ira que es por hipoventilación alveolar. Generalmente estas iras de hipoventilación alveolar van a una insuficiencia respiratoria tipo 2. Son tipo 2, ¿no? Todas. Luego, por alteración en la difusión, no difunde bien, por ejemplo, en la fibrosis. O sea, no pasa bien el oxígeno. En las alteraciones de ventilación, perfusión, de la relación ventilación del BQ, por ejemplo, la telectasia, por ejemplo, la neumonía, y también las insuficiencias respiratorias que se producen como producto de un shunt derecho a izquierdo. Por ejemplo, si el paciente tiene una comunicación interauricular, interventricular, en algún momento, por hipertensión pulmonar, porque estas dos patologías llevan a insuficiencia cardíaca con aumento de la presión pulmonar, entonces la presión de los ventrículos derechos se vuelve más intensos que los del izquierdo y la sangre venosa pasa a la sangre arterial. Entonces, la ira tipo 1 puede producirse, como les acabo de decir, por disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Ejemplo, ustedes se van a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, entonces produce eso. También cuando hay trastornos de la difusión, ¿no? Ya les comenté, los pacientes que tienen enfermedades intersticiales del pulmón. La fibrosis es un ejemplo, fibrosis pulmonar. Luego, desequilibrio, ventilación, perfusión, ¿no? Por ejemplo, se obstruye el alveolo, etc., la telectasia. Cuando se ocupa el alveolo como una neumonía, etc., o que haya mala perfusión de los alveolos. Entonces, ese desequilibrio condiciona ira tipo 1. Y también cuando hay shunts intrapulmonares, o sea, se unen, ¿no? Los vasos venosos con los arteriales. Hay comunicación. Y eso condiciona también el tipo de insuficiencia respiratoria tipo 1. Luego, la insuficiencia respiratoria tipo 2, mecanismo fisiopatológico, ¿no? Es el aumento de la producción de CO2, pero sin ventilación alveolar. Esto es lo común. Este es el más importante. Ya van a ver todas las causas de ira tipo 2 y es por este motivo fundamentalmente. ¿Ya? Esto en menor frecuencia, aumento de la ventilación del espacio muerto, no compensado por aumento de la ventilación minuto, pero es la primera, la que con más frecuencia se ve. Luego, la ira tipo 3, como ya les comenté, se desarrollaba pues alrededor de un acto operatorio, se llama perioperatorio. Entonces, en ellas hay un aumento del volumen crítico de cierre, pero esto es la disminución de la capacidad vital es lo básico, ¿no? Creo que es lo básico. Por manipulación, muy importante, en operaciones muy importantes que se desarrollan alrededor
y el aparato respiratorio, entonces puede condicionar la ira tipo 3. El cuadro que les voy a presentar ahorita es muy interesante, pero antes les digo, acá está la ira tipo 3 por limitación de la expansión torácica, como les acabo de decir. O sea, pacientes que son operados, operaciones muy grandes, por ejemplo, las operaciones de pulmón o cardiovasculares. De pulmón, por ejemplo, cuando tienen que hacer una decorticación del pulmón, a veces duran 5 o 6 horas, ¿no? Entonces hay una limitación en esos pacientes de la expansión torácica y puede condicionar de repente en algún paciente una ira tipo 3. Y la otra que le dije tipo 4 cuando se acompaña de shock. Puede ser shock cardiogénico, hipovolémico, shock séptico, que ustedes lo han estudiado excelentemente en fisiopatología. Pero este cuadrito de arriba es interesante porque además de la ira tipo 1 o tipo 2, también hay una ira mixta. Miren la diferencia. Por ejemplo, en la tipo 1, ya dijimos, la presión parcial de oxígeno está disminuida, pero en menos de 60 milímetros de mercurio. En cambio, y el PCO2 está normal o disminuido generalmente. Les acabo de comentar como mecanismo compensatorio. Si el paciente tiene hipoxemia, y lógicamente va a producir hipoxia en los tejidos, va a haber un estímulo al centro respiratorio y como consecuencia va a barrer el CO2. Pero acá hay una cosa muy importante, el pH, el gradiente alveolo arterial en la insuficiencia respiratoria tipo 1 está aumentado. Esto es bien importante. Hay que usar la gradiente siempre, porque cuando uno pide un AGA, que es el análisis de gases que se piden de sangre, el AGA ya lo vamos a ver después también, entonces en el AGA ya suelen enviarnos la gradiente alveolo arterial, que en este caso va a estar aumentada. Luego, en la ira tipo 2, el PO2, la presión parcial de oxígeno, es menos de 85. Y el PO2 es mayor de 50 milímetros cuando se trata de la insuficiencia respiratoria aguda. En cambio, los pacientes que tienen ya un pulmón previamente enfermo, como en el EPOC, es mayor de 60 milímetros. O sea, como verán, en la 2 hay hipoxemia, pero pues en el tipo 2 es mínima. Lo que predomina es el aumento de la presión parcial de CO2. No así en la tipo 1, como verán. Y en la mixta, la presión parcial de oxígeno es menos de 60 milímetros. O sea, está casi a nivel de acá. Pero el PCO2 es mayor de 50. O sea, parecida a esta. Pero sin embargo, la gradiente alveolo arterial está aumentada, cosa que no sucede con la tipo 2, donde la gradiente alveolo arterial es normal. O sea, acá pueden usar ustedes la gradiente para hacer una diferenciación de iras tipo 1 o de iras mixtas o de tipo 2. Las tipo 2 generalmente son hipoventilatorias, están fuera del pulmón. En cambio, las tipo 1 están dentro del pulmón y ahí está aumentada. Es muy importante esto para la interpretación y cuando ustedes tengan el AGA, el análisis de gas. Después hay otra clasificación, la clasificación por tiempo. O sea, cómo se instaura la insuficiencia respiratoria en el tiempo. Entonces, la dividen en insuficiencia respiratoria aguda, crónica y crónica reagudizada, ¿no? Entonces, importante. Y se define acá por el tiempo en insuficiencia respiratoria aguda cuando el paciente lo presenta dentro de las 72 horas. Dentro de las 72 horas. Miren acá una serie de determinantes de hipoxemia en este cuadrito. Ya les había comentado hace un momento, o sea, significa que acá la presión parcial de oxígeno está disminuida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado. Esto ya les comenté. Ustedes se van 3.600 metros sobre el nivel del mar y ahí la presión. Hay disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado, ¿no?
También cuando hay desplazamiento de gases pesados, desplazamiento por gases pesados. Y en estos casos, pues, como ya les comenté, en la baja del PO2, o sea, del oxígeno, por la hipoxemia, estimula el centro respiratorio y el PCO2 disminuye generalmente, porque el paciente empieza a hiperventilar, barre el CO2. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no?, de hipoxemia. Puede ser en la hipoventilación, ya les dije que en la hipoventilación alveolar, pues se produce hipoxemia, pero no tan significativa como en el caso de la 1 y la mixta, ¿no es cierto? Ya les pasé la lámina. Pero en estas circunstancias también puede haber hipoxemia, pero mínima. Y puede ser por alteración de los centros nerviosos reguladores o por alteraciones neuromusculares, como el Guillain-Barré, que es la polirradiculoneuritis o parálisis ascendente, que hoy se está produciendo bastante con motivo del COVID. Después en la polio, que ya no hay, ¿no? En la polimiositis, o sea que es una enfermedad inflamatoria autoinmune de los músculos, de todo el cuerpo. Luego la miastenia, donde hay un déficit o no hay acetilcolina, ¿no?, y que afecta a los músculos respiratorios. Eso va a producir hipoventilación alveolar o las grandes hipopotasemias. O sea, pacientes que se deshidratan con diarrea, por ejemplo, en la época del cólera se veía mucho esto, ¿no? Las grandes hipopotasias que alteran el músculo, lógico, no lo dejan funcionar. Luego, en alteraciones mecánicas del tórax, en los fibrotórax, o sea, un paciente que tuvo tuberculosis en ambos lados del pulmón y como secuela queda una fibrosis, se llama fibrotórax. También cuando hay accidentes, hay inestabilidad o pacientes que tienen cifoescoliosis. Eso se produce a largo plazo. Luego, otros determinantes de hipoxemia podría ser las alteraciones de la difusión alveolo-arterial, ya lo comentamos. También alteraciones de la relación ventilación-perfusión, que lo comentamos, neumonía, telectasia, etc. Y el efecto Shunt también que se comentó. Entonces, perdón. Bien, en esta lámina se habla de la hipoxemia por causas según el mecanismo de producción. Está más desmenuzado, ¿no?, que lo anterior. O sea, por ejemplo, habla de alteraciones cardiovasculares. Por ejemplo, cuando hay edema agudo del pulmón, en las enfermedades valvulares del corazón, las más frecuentes mitrales y aórticas, que lo van a ver en el capítulo que viene. Cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo, el infarto es una causa. Cuando el paciente presenta arritmias, cuando fibrila, por ejemplo, fibrilación auricular, o cuando hay sobrecarga de volumen. De repente usted está en emergencia, no reparan bien en el paciente que ha perdido líquidos por diarrea, náuseas o vómitos, y le dan demasiados líquidos, entonces producen una sobrecarga de volumen. Acá en las afecciones neurológicas centrales, por ejemplo, es el ACV, que no es ACV ya, sino es desorden cerebrovascular. DCV debería ser. Luego, en los TEC o traumatismos encefalocranianos tan frecuentes acá en Perú, por lo que nadie respeta las reglas de tránsito. Cuando hay traumatismos también cervicales, o cuando hay intoxicación por fármacos, los que son pepeados, ¿no? O sea, una sobredosis de un
de un medicamento que va y se da al centro respiratorio. Luego, en afecciones neurológicas periféricas, como el tétanos, ya dije el síndrome de Guillain-Barré, la difteria que obstruye la vía aérea, ¿no? Ocupa toda la vía aérea. La difteria también produce, ustedes saben, miocarditis. Luego, afecciones neuromusculares como el botulismo, la miastenia gravis y la miositis. Otras alteraciones, que ya lo dijimos, como alteraciones de las estructuras torácicas. Hablamos del traumatismo torácico, del neumotórax, o sea, la penetración de aire en la pleura, que ya lo conocen muy bien ustedes, y el tórax inestable, ¿no? También en alteraciones de las vías aéreas superiores, por ejemplo, de la epiglotis, la epiglotitis. Cuando hay espasmo de glotis, por ejemplo, en el edema angioneurótico, ¿no? Uno le coloca una inyección a alguien que es alérgico y entonces produce el angioedema o edema angioneurótico que afecta a la glotis y produce espasmo y asfixia. Igual por cuerpo extraño. Un bocado grandote puede matarlo a uno. Luego, las hemoptisis que son masivas o amenazantes, o sea, más de 150 mililitros por hora, pueden obstruir la vía respiratoria, ¿sí? Condicionan también insuficiencia respiratoria. Y alteraciones de las vías aéreas bajas, como el asma, en el asma sobre todo porque hay, por mecanismos, hay antígeno anticuerpos, se produce inflamación de los bronquios y produce espasmo, edema de la mucosa bronquial, mocofilante que obstruye, especialmente el estado asmático, ¿no? El paciente asmático también puede hacer insuficiencia respiratoria con hipoxemia y disminución del PCO2 disminuido. En los casos de las neumonías, en los EPOCs reagudizados, o sea, un EPOC donde se inserta una infección, en los pacientes con enfisema avanzado, sobre todo las atelectasias, cuando hay contusión pulmonar, en el síndrome de distrés respiratorio adulto que está dando mucho ahora con COVID, en el edema agudo del pulmón por diversos motivos y el tromboembolismo pulmonar. Y cuando hay alteraciones acá, como verán, en el postoperatorio, o sea, hay reducción de la ventilación tras cirugía torácica abdominal. Son cirugías generalmente muy aparatosas, muy grandes, ¿no? Y ya les dije la baja presión inspiratoria de oxígeno y también intoxicación por gases. Entonces, miren, ¿qué se produce cuando hay generalmente insuficiencia respiratoria? En la insuficiencia respiratoria aguda hay 4 cosas básicas, ¿no? 1, el paciente nunca deja de tener disnea. 2, el paciente nunca deja de tener hipoxemia. Y hay otros 2 parámetros más que son hipercapnia, que puede aumentar el CO2, o el paciente puede tener un pH ácido. Estos 2 últimos pueden faltar, pero la disnea y la hipoxemia nunca faltan en el paciente. O sea, si un paciente tiene, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria tipo 1 con hipoxemia aguda, pues va a dar manifestaciones, síntomas y signos que son propias de la hipoxemia. No así cuando aumenta el PCO2, porque generalmente cuando aumenta el PCO2 hay algo de hipoxemia también en el paciente. Sin embargo, el aumento del PCO2 también da síntomas y signos. Entonces vamos a describir los síntomas y signos que se presentan en cada una de ellas. En la hipoxemia aguda, por ejemplo, pueden haber trastornos neurológicos, incoordinación,
O sea, puede pasar el paciente por todas las alteraciones de la conciencia hasta llegar al coma, dependiendo del grado de hipoxemia que tenga el paciente. No se olviden que los adultos mayores son muy sensibles a los efectos de la hipoxemia. Un adulto mayor hace una neumonía y puede tener trastorno de conciencia, perder la conciencia. Y cuando lo tratan sale rápidamente de eso. Ya les dije por el centro respiratorio. Luego puede haber incoordinación motora en estos pacientes. Y ya les dije alteraciones de la conciencia, agitación, confusión, coma. También pueden haber alteraciones de la conducta, no por la hipoxia cerebral. Y cuando es muy severa la hipoxemia, los pacientes pueden convulsionar. Si es mucho más severa la hipoxemia, el paciente puede hacer paro respiratorio. Estas son las alteraciones cardiovasculares que puede producir la hipoxemia. O sea, si hay hipoxemia, un estímulo es simpático, ¿no? Hay hipoxia en los tejidos, y de ahí se produce un estímulo al centro respiratorio. Entonces, hay un estímulo simpático. Entonces, trae como consecuencia ese estímulo simpático que el paciente tenga taquicardia como mecanismo compensador. La presión sistólica generalmente sube. El paciente puede hacer hipertensión arterial, ¿no? Con aumento de la presión sistólica sobre todo. Puede desencadenar arritmias, ¿no? Cuando la hipoxemia es leve, solo extrasistolias, pero cuando la hipoxemia es severa, puede haber ya taquiarritmias más acentuadas, y cuando es mucho más severa, el paciente puede entrar en bradicardia, lo cual es grave. En estos pacientes puede haber vasodilatación coronaria también y cerebral como mecanismo compensador. Y como ya les comenté, también pueden ir al shock. Ya les hablé que en ira nunca falta disney. Que la ira se acompaña también de tirajes. Ya saben, por definición de semiología, que el tiraje es un bajo relieve que se presenta en la zona supraclavicular, ahí sea tiraje supraclavicular, en la zona infraclavicular, tiraje infraclavicular, intercostal, tiraje intercostal o epigástrico, ¿no? El tiraje es un signo de que está insuficiente y que los músculos no están actuando bien, ¿no? Es un signo de insuficiencia respiratoria. Y en la clínica también podemos encontrar otros datos como la cianosis, se puede encontrar en muchos pacientes, ¿no? Todo lo contrario, cuando el paciente hace hipercapnia aguda. Entonces, ya les dije que esto cursan estas hipercapnias agudas también con un poquito de hipoxemia. Entonces, en estos pacientes con hipercapnia aguda, pues el paciente puede ser acidosis, obviamente, puede tener trastorno neurológico. Una de las características de la hipercapnia es la somnolencia, que el paciente se va durmiendo. Puede haber confusión también, dolor de cabeza por vasodilatación de los vasos, porque el CO2 produce vasodilatación de los vasos del cerebro. El hecho de que aumente CO2 va a traer como consecuencia al final una presencia de gran cantidad de hidrogeniones en la sangre. El paciente hace acidosis y por la acidosis flapping. El flapping, ¿qué es flapping? Lo van a aprender en gastro. Cuando ustedes presionan la mano, o sea, primero hacen que extienda la mano al paciente, después presionan la mano y sueltan bruscamente, entonces la mano regresa lentamente, ¿no? Eso se llama flapping, es un signo de acidosis. Y el paciente también puede ir al coma. Dentro de las alteraciones cardiovasculares pueden haber arritmias, el paciente también puede tener taquicardia como una hipoxemia. Hay gran vasodilatación periférica y por este motivo se produce diaforesis. Los pacientes que hacen hipercapnia, por la vasodilatación que les comenté de los vasos cerebrales, además de la cefalea, pueden hacer vómitos explosivos. Y si demora mucho tiempo esto, pueden hacer edema de papila. O sea, es como si hubiera un tumor en el cerebro, pero no lo hay. ¿Por qué?
porque el aumento del PCO2 estimula los plexos coroideos, y los plexos coroideos son los que producen el líquido cefalorraquídeo. O sea, se produce el líquido cefalorraquídeo en gran cantidad, pero no drena en la medida de cómo se produce. Entonces produce como si fuera pseudotumor, como si hubiera un tumor, pero que no lo hay. Los tumores después se manifiestan por cefalea, vómitos explosivos, donde no hay náuseas, no hay arcadas, y hay edema de papil. Eso es lo que se podría producir a largo plazo en esto, ¿no? También los pacientes que tienen hipercapnia, pues, como hay acidosis, entonces esto trae como consecuencia una vasoconstricción de la arteriola aferente, del riñón, y pueden hacer oligoanuria los pacientes, o en el hepatocito también pueden trastornar la permeabilidad del hepatocito. Entonces es una salida de la transaminasa, sobre todo usar la pirúvica, sobre todo, ambas, pero sobre todo la pirúvica, que puede hacer pensar en una patología ahí del hígado, no habiéndola, ¿no? Sino que es por motivo del aumento del PCO2. Bien, entonces ese es el diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria, síndrome de hiperventilación crónica y la acidosis metabólica. Bien, estoy acomodando mi tiempo para no pasar. Entonces, ¿cómo es la vigilancia clínica para detectar IRA? Uno, por los signos vitales. En la clínica, porque el paciente tiene línea, le dije que no falta nunca. El paciente puede tener tos, dependiendo que está condicionando la insuficiencia respiratoria, igualmente el dolor torácico, si hay crepitaciones, sibilancias en el examen físico, cianosis. A estos pacientes, lógicamente, se les hace la oximetría o AGA para poder detectar una plaquetórax y se hace la función de los órganos blancos. Esto es para los signos de gravedad de IRA. Por ejemplo, los signos respiratorios, cuando hay una taquimia mayor de 40, cuando el paciente entra en ortopnia, si el paciente tiene cianosis, o si ustedes ven que el paciente está usando su musculatura accesoria para la respiración. Los signos no respiratorios podría ser trastorno de la conciencia, como nubilación en el paciente, si entra en taquicardia más de 130, o tiene inestabilidad hemodinámica, ¿no? La presión se empieza a alterar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Porque se tiene que sospechar, ¿no?, que estamos frente a un síndrome de insuficiencia respiratoria. Ya les dije los 4 parámetros, nunca faltaban, les dije la disnea ni la hipoxemia. ¿Cómo lo confirmamos? Lo confirmamos con el AGA. Le pedimos un AGA al paciente, lógicamente en los lugares donde se puede hacer. Hay lugares, en Chumbivilca, donde sea, cuando hagan hacer su serum, van a tener que presumir nomás, ¿no?, que el paciente está en insuficiencia respiratoria, y presumir qué tipo de insuficiencia para poder ver si lo pueden manejar en ese sitio o lo tienen que derivar. Eso es de gran importancia. La confirmación con AGA se hace solo en lugares donde se puede hacer el AGA, ¿no? Y siempre no se olviden, como ya les dije, la insuficiencia respiratoria es un síndrome. Por eso que hay que determinar siempre la causa que lo produce. Estos son el AGA. Ya les comenté que se hace un AGA. Esto lo van a hacer a la cabecera del enfermo. Cuando sean internos van a ver que están todos los días haciendo su AGA, los pacientes que tienen problemas respiratorios. Entonces ahí les van a dar en el AGA el pH, que es 7.4 más menos 0.04, son los valores normales, ¿no? El PCO2 ya les dije 40 más menos 4, el bicarbonato 24 más menos 2, el exceso de bases más menos 2.5, la presión
parcial de oxígeno, 80-97 milímetros de mercurio, y la saturación que se toma tanto en estas épocas de COVID debe ser mayor del 98%. Entonces, a ustedes les dan el AGA y ustedes quieren saber si el paciente tiene ira, ¿no es cierto? Si la presión parcial de oxígeno es menor de 60, sí está en ira el paciente, tiene ira. Ya les dije que nunca falte eso. Entonces, después nos preguntamos, ¿qué tipo de ira tiene el paciente? Si el PCO2 es normal o menor de 50 porque aumentó la frecuencia respiratoria y ha barrido el CO2, entonces tipo 1. Pero si el paciente tiene un PCO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, es tipo 2, ¿no? Tipo 2. Ya le dije que había una mixta también, ¿no? Pero la mixta era muy parecida a la tipo 2, pero la cuestión es de que su gradiente alveolo arterial está aumentada. Entonces, nosotros después con el AGA nos preguntamos, ¿este paciente está acidémico o alcalémico? Y vemos el pH. Si el pH es menor de 7,35, mejor, ¿ya? 7,35. Porque los valores fluctúan así de 7,35 a 7,45. 7,45, perdón. Entonces, 7,4 es el valor intermedio. Entonces, menor de 7,35 y alcalémico más de 7,45. Entonces decimos, es acidémico o alcalémico el paciente, ¿no? Luego nos preguntamos, ¿el disturbio respiratorio o metabólico? Para el respiratorio, si el PCO2 es mayor de 40, decimos que el paciente tiene acidosis respiratoria. Si el PCO2 es menor de 40, decimos que tiene alcalosis respiratoria. Y para el disturbio metabólico usamos el bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces el bicarbonato menor de 24 es acidosis metabólica y si es mayor de 24 es alcalosis metabólica. Estos son unos métodos que se pueden usar que son ya más exquisitos para determinar la disminución esperada de pH. Es una fórmula que se aplica, por ejemplo, si el disturbio respiratorio agudo o crónico, en acidosis respiratoria, ¿cuál es la disminución esperada de pH? Entonces se aplica esta fórmula. Y esa es la disminución esperada del pH, tanto en aguda como en crónica. Igual se hace en alcalosis respiratoria, ¿no? El aumento esperado de pH. Se aplica esta fórmula en el agudo y en el crónico. En el agudo con esta constante, en la crónica con este constante, ¿no? 0,03. Esta es la gradiente alveolo arterial. O sea, la gradiente alveolo arterial es P, es la presión parcial alveolar, ¿no? De oxígeno menos la presión parcial de oxígeno en la sangre. Esa diferencia debe ser de 8 a 15. Hay algunos que dan una cantidad mayor, hasta 18, ¿eh? Ya, hasta 18. ¿Cómo determinamos? Ya les dije que en el AGA ya les dan el valor de la gradiente alveolo arterial. O sea, si ustedes en AGA ya está ahí, ya no necesitan hacerlo. Pero para que ustedes sepan cómo se saca esta presión parcial alveolar, esta presión alveolar de oxígeno, se hace practicando esta fórmula, ¿no? La presión inspiratoria de oxígeno por 760, que es la presión barométrica, menos una constante, 47, esta no varía, menos la presión de CO2 que nos da el AGA por una constante que es 0,8. Este es un ejemplo con una presión parcial de oxígeno de 75 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 25 milímetros de mercurio respirando el aire ambiente, o sea, a 0,21 el aire ambiente, y se calcula la gradiente. O sea, la presión alveolar de oxígeno es igual a 0,21, que dijimos, la presión inspiratoria de oxígeno, 0,21, por 713, que es esta resta.
menos 25, que es el valor que nos da el AGA, por esa constante, 0.8. O sea, la presión alveolar de oxígeno es igual a 118.42. Entonces aplicamos la fórmula esta. Gradiente alveolar arterial es 118 menos 75. Es 43.48. O sea, acá estaría alta. Estaría bastante en relación con enfermedades de tipo 2, ¿no? Tipo 2, de insuficiencia respiratoria tipo 2. Y acá esto nos explica. Miren, cuando la gradiente alveolar arterial es normal, es generalmente por hipoventilación. O sea, en hipoventilación cuando es hipercámnica, ¿no es cierto? Hipercámnica, o sea, insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercámnica. En cambio, esta gradiente alveolo arterial está aumentada cuando hay hipoxemia, o sea, en insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Tipo 1. También dijimos en la mixta, ¿no? También dijimos. Entonces, importantísimo esto. Siempre en el AGA vean esto cuando tienen dudas dónde puede estar el problema, ¿no? O sea, la causa que condiciona la insuficiencia respiratoria. Luego, esta es una relación que les dan siempre en el AGA, la relación que se llama PAFI, o sea, la presión parcial de oxígeno con la fracción inspiratoria de oxígeno. Siempre les van a hablar de PAFI. Ahora, por ejemplo, en el COVID, el PAFI, cómo se comporta el PAFI, ¿no? Y cuando este PAFI se comporta así, cuando va bajando, significa que ese paciente se está deteriorando en su función respiratoria. Y puede ser que ese paciente, a medida que va deteriorando, se va a necesitar apoyo ventilatorio, o sea, entrar a UCI para apoyo ventilatorio. Entonces, esta relación, este PAFI es normal, más de 300, algunos dicen más de 400, pero más de 300. Leve cuando es 225 a 299, moderada cuando es 175 a 224, y severa es cuando es de 100 a 174. Muy severa, no lo decía, mal pronóstico este paciente. O sea, cuando el paciente va bajando acá ustedes están ya por acá en 175, ya es porque necesita apoyo ventilatorio. Hay que ir buscando una cama UCI para el paciente COVID como fue, ¿no? Ahora, felizmente, los casos parece que están disminuyendo. Y estos son los métodos diagnósticos, ¿no? Ya dijimos, es un síndrome, la insuficiencia respiratoria, hay que buscar la causa, entonces uno va a pedir exámenes de acuerdo a la sintomatología que traiga el paciente, ¿no? Entonces se le pide una placa de tórax para ver si hay alguna imagen, radiopac, etcétera, ¿no? O un hemotórax, etcétera. Se le pide una placa de tórax siempre al paciente. Otras pruebas complementarias, el hemograma es básico, para los pacientes que tienen alguna infección, la neumonía, etcétera. Un hemograma completo. Se puede pedir un electrocardiograma cuando uno supone que hay un compromiso cardíaco en el paciente. No olviden, pedir los exámenes que son solo muy necesarios, ¿no? No hay que abusar de los exámenes de laboratorio porque cuestan. No, a veces empieza mucha gente con una tomografía, no necesitando, muchos pacientes. Y entonces, pobres pacientes, ¿no? Acá en nuestro país la gente no es de muchos recursos, entonces hay que respetar eso, ¿no? Siempre el médico debe ser muy ético y pedir solo lo básico, lo que le va a servir para su diagnóstico. Si hay necesidad de pruebas más sofisticadas, se pedirá, pero teniendo siempre presente el comentario que les he hecho. Y luego la diferencia entre insuficiencia respiratoria aguda y crónica, ¿no? Ya les dije el tiempo un poco, ¿no? La aguda, menos de 72 horas, la crónica es la que progresa poco a poco, un enfisema, una fibrosis. En la aguda, por ejemplo, una neumonía. En las insuficiencias respiratorias agudas el pH puede estar anormal. ¿Por qué? Porque no hay mecanismo compensatorio. Se produce y el riñón no tiene tiempo de actuar. Entonces se producen los hidrogeniones y no tiene tiempo de actuar el riñón. En cambio, en la crónica sí, como es progresa y si se van reproduciendo hidrogeniones, reteniendo en la sangre,
Entonces se compensa a través, sobre todo del riñón, la compensación crónica, y sobre todo del riñón. Y el riñón lo compensa, lógicamente, con el bicarbonato. Entonces se van a encontrar niveles de bicarbonato elevados en esos pacientes. Es un indicio de que pueden estar frente a una enfermedad crónica. Lógicamente hay que pensar en el tiempo, ¿no? Y después ya esos pacientes pues, se hacen hipoxia crónica, hacen policitemia, se altera los tres tipos de glicerato, como dijimos. Y esta aguda es mal tolerada y esta crónica es mejor tolerada. Entonces, eso sería la diferencia, ¿ya? 2,42. Entonces, con esto damos por finalizado, porque ya no nos alcanza el tiempo. Lo otro es ya el tratamiento que les voy a decir, es corrección de hipoxia con cánula, máscara de Venturi, reservorio, ventilación invasiva, ventilación mecánica, para que tengan una idea, porque eso lo van a ver mejor cuando hagan neumología. Y acá cómo se coloca de acuerdo al flujo que quieran darle a ustedes y al FiO2, fracción inspiratoria de oxígeno, que es este. Lo le van colocando de 1 litro al 0,24, etcétera, y así van colocando. Y hasta 6 pueden dar acá, con el FiO2 0,44. Si no, pasan a máscara de reservorio para darle más apoyo ventil, más oxígeno. Es cuando el FiO2 se va empeorando. Y acá cada terapia de flujo, creo que es esta, la máscara de vento. Más apoyo ventilatorio, más oxígeno, mejor dicho. Luego ya pueden llegar a la intubación orotraqueal, intubación nasotraqueal, la traqueostomía, que tiene como finalidad proteger vías aéreas de aspiraciones, para aspirarlo mejor, para administrar oxígeno con un FiO2 más elevado, ventilación mecánica y manejo de secreciones, ¿no? Estas son las indicaciones de apoyo ventilatorio, ventilación mecánica, ¿no? La apnea, la hipoxemia grave, un PaO2 menor de 40 o 50 milímetros, a pesar de que la fracción inspiratoria de oxígeno es mayor del 60%, o sea, ya no da el paciente, hay que hacerle ventilación mecánica. Cuando hay hipercapnia progresiva, cuando hay un pH que se vuelve cada vez más ácido, cuando los músculos se fatigan y cuando hay deterioro del estado de conciencia, un Glasgow menor de 8. Y estas son las complicaciones, miren, de la ventilación mecánica. Barotrauma, respiración asincrónica, ritmo cardíaca, disfunción renal hepática y aumento de presión. Bueno, esas la van a ver bien ya cuando hagan neo. Les estoy dando una idea. ¿Cómo se trata? La acidosis cuando la hay, el gasto cardíaco hay que mantenerlo, tratamiento de la enfermedad de fondo, obviamente, si no, no vamos a mejorar el síndrome, prevención de las complicaciones, ¿no? Bien, entonces me he pasado 5 minutitos, les hemos quitado a los otros chicos, pero le podemos agregar con los otros chicos. Ya me despido porque me deben estar esperando. Muchas gracias. O tienen alguna pregunta, pero así muy rápida. Bien, entonces vamos a pasar al otro grupo, estoy esperándolo, ¿ya? Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya deben estar esperándome. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿La delegada estuvo en el grupo anterior o en este?
Johanna. En este grupo, doctor. En este, ¿no? Sí, doctor. Bueno, en el Ya. grupo 2. Va a ir ahorita. O sea, en este, claro. Perfecto. Muy bien, Johanna. Dígame, ya podemos empezar, ¿no es cierto? Sí, creo que ¿Estarán sí, doctor, todos? porque varios del grupo 2 han estado entrando más o menos desde las 2:40 y como ha Ya, caído WhatsApp, perfecto. no hay modo de comunicarse. Sí, pues, perfecto. Entonces vamos a empezar. Bueno, ahí están los objetivos de la clase, lo que vamos a hacer hoy y lo que espero que fijen hoy, o sea, todos los objetivos de la clase. Luego vamos a entrar a hacer el síndrome de insuficiencia respiratoria, que como ya comenté en la clase anterior, la insuficiencia respiratoria es un síndrome. O sea, por lo tanto, es dependiente de patologías de fondo. Siempre que ustedes diagnostiquen insuficiencia respiratoria, traten de buscar la causa que lo condiciona, porque la insuficiencia respiratoria no va a mejorar si no tratan la causa de fondo. Un ejemplo, neumonía que condiciona insuficiencia respiratoria. Y van a tratar la insuficiencia respiratoria, pero el paciente va a seguir con insuficiencia respiratoria si no tratan la neumonía, y así es. Y van a haber una gran cantidad de patologías a lo largo de la clase que condicionan este tipo de síndromes. O sea, este síndrome se caracteriza porque tiene síntomas y signos, ¿no? Bien, entonces saben por fisiología que el aparato respiratorio hace todo esto. O sea, regula la temperatura, regula el pH, se produce una regulación metabólica, tiene una función de excreción, defensiva también, ya lo saben ustedes, y hace la función de la respiración, que es de gran importancia, a través de ventilación, de la difusión y de la circulación. Hay definiciones de insuficiencia respiratoria aguda muchísimas. Una de ellas es esta, y que puede ser, es la incapacidad del pulmón de mantener los niveles, o del aparato respiratorio de mantener los niveles de oxígeno y CO2 normales en la sangre, ¿no? Estos son unos valores de presión parcial de oxígeno, que es el PaO2, es a nivel del mar, cuando uno respira aire ambiental. O sea, cuando es a nivel del mar y respira aire ambiental, estaríamos en una fracción inspiratoria de oxígeno de 0,21, ¿no? Acá estamos con un FiO2 de 0,21. Entonces ahí las presiones normales, miren, de PaO2 son 90 a 95, es aceptable más de 80. Decimos que tiene hipoxemia el paciente cuando está aquí, menos de 80. O sea, un paciente tiene hipoxemia cuando tiene menos de 80, pero no está en insuficiencia respiratoria. Está en insuficiencia respiratoria cuando está en menos de 60. Ahora, la presión parcial de PO2 en recién nacidos es 50 a 70. Y en ancianos menos de 70 porque de su centro respiratorio es poco sensible, como ya lo había comentado en el grupo anterior, poco sensible al oxígeno. Luego, el PO2, este es el valor normal del PO2, o sea, 40 más menos 4. Se le llama, cuando aumenta más de 45, hipercapnia. Y algunos le dicen hipercarbia. Un paciente está en IRA con un valor mayor de PCO2 de 50. O sea, es más o menos la insuficiencia respiratoria tipo 2, como lo vamos a ver. Ahora, en pacientes que tienen un pulmón previamente enfermo, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, entonces decimos que SIRA cuando el PCO2 es más de 60, o cuando es más de 10 milímetros de mercurio del basal que tenía el paciente. Bien, acá está la curva de disociación de la
hemoglobina. Ya ustedes saben muy bien que el transporte de oxígeno es producto del gasto cardíaco. El transporte de oxígeno es producto del gasto cardíaco. Y lógicamente de la cantidad del gas que esté en la sangre, ¿no? Transporte, entonces el gasto cardíaco y de la cantidad de oxígeno que esté en la sangre. En la sangre, más o menos, más del 97% de las moléculas de oxígeno están ligadas a la hemoglobina, siendo una cantidad ínfima que está como una fracción disuelta, ínfima, ínfima, y que esto lo usan las cámaras hiperbáricas, ¿no? Para mejorar, para aumentar la concentración de oxígeno en las cámaras hiperbáricas. Entonces, decimos pues que la mayoría de oxígeno va unido al hierro, ¿no? Ya saben, en la hemoglobina hay 4 moléculas de hierro que captan oxígeno, forman la oxihemoglobina, que después la van a ceder a los tejidos, ¿no? ¿Para qué? Para que sea utilizado para el metabolismo, ¿no? Del organismo. Entonces, la relación entre la presión parcial de oxígeno y la cantidad del mismo, combinada con hemoglobina, se describe por esta desviación de la curva de la disociación de hemoglobina. Entonces ahí podemos observar que cuando la presión de oxígeno baja a 60 más o menos milímetros, la cantidad contenida por la sangre se reduce considerablemente. Ustedes ven acá más o menos su relación con esto, ¿no? Con esto. Vean la relación. Entonces, si la curva se desplaza acá a la derecha, entonces la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y es obvio, se desplaza a la derecha cuando los tejidos tienen necesidad de oxígeno. Entonces así se hace más fácil que la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos cuando lo necesitan, ¿no? El ejemplo clásico es la anemia. Y se va hacia la derecha también cuando, por ejemplo, el 2,3-difosfoglicerato aumenta, o cuando el paciente está con fiebre, o cuando el paciente tiene un pH bajo, ¿no? Un PCO2 elevado. En cambio, va a la izquierda, acá no, cuando va a la izquierda no cede con facilidad el oxígeno. Cuando hay 2,3-difosfoglicerato está disminuido, o cuando hay una temperatura disminuida, por ejemplo, la hipotermia, o cuando el pH aumenta, hay un PCO2, ¿no? Aumentado, un pH. Pues en esos casos va hacia la izquierda. ¿Bien? En esta clasificación vemos ahí según el tipo de gas afectado la clasificación. O sea que, por ejemplo, acá hay tipo 1 y tipo 2 acá. La tipo 1 es la insuficiencia respiratoria hipoxémica, que también le llaman parcial o insuficiencia respiratoria tipo 1. Se caracteriza porque el PA2, el PaO2, mejor dicho, el PaO2 es menor de 60 milímetros de mercurio. Y el PCO2 es normal o está disminuido. Es normal o está disminuido. Entonces, es una característica. ¿Por qué está disminuida? Generalmente está disminuida porque al haber una presión parcial de oxígeno disminuida, o sea, el oxígeno está disminuido en la sangre, hipoxemia, va a haber un poco aporte de oxígeno a los tejidos, entonces va a producir hipoxia. Y eso produce un estímulo simpático al centro respiratorio, condicionando que aumente la frecuencia y entonces barra el CO2 y generalmente permanezca disminuido. En cambio, el tipo 2 se caracteriza ¿por qué? Porque el PCO2 aumenta. Hay algo de PaO2
disminuido. Ya vamos a ver una lámina que es más didáctica que esta, creo, a posteriori, ¿ya? El PaO2 baja, generalmente debajo de 80 en la hipercámnica, pero esto es lo predominante en la hipercámnica. Esto es lo que lo caracteriza. En cambio, a la hipoxémica, esto es lo que lo caracteriza. Esto de acá. ¿Ya? La PO2 disminuida. Vamos a seguir. Pues hay clasificaciones de insuficiencia respiratoria, muchas. Otra de ellas es esta misma, pero ampliada, la anterior ampliada. O sea, dijimos tipo 1, que es hipoxémica. La tipo 2, que es la hipercámnica. Y la tipo 3, que es la perioperatoria. O sea que se produce alrededor de un acto operatorio importante, amplio, ya sea del tórax o del abdomen. Y la tipo 4 es la que se asocia con shock o con hipoperfusión, que produce falla multisistémica. Es una característica de esta tipo de insuficiencia respiratoria. Luego, la clasificación por el mecanismo fisiopatológico subyacente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cuando hay disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, el FiO2. El ejemplo clásico es ustedes suben, como lo habrán hecho muchas veces, a la altura, más de 300 metros sobre el nivel del mar. Ahí se puede producir ese tipo de insuficiencia respiratoria. Luego, cuando hay hipoventilación alveolar, ¿no? Hipoventilación. Son las insuficiencias respiratorias tipo 2 generalmente, como lo vamos a ver después. Después cuando hay alteraciones de difusión, o sea, cuando hay engrosamiento de la membrana que separa el alveolo del capilar. Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar. También cuando hay alteraciones de la ventilación, perfusión. O sea, que el alveolo se ventile y que no llegue la suficiente cantidad de sangre por el vasito, que se obstruya, como en embolia. O todo lo contrario, que llegue una buena perfusión, pero que no se ventile bien, por ejemplo, en la neumonía. ¿No? Luego, en el efecto shunt, derecho-izquierdo, comunicaciones, por ejemplo, del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, pero que se invierta, que se invierte el pasaje de sangre, o sea, que vaya del derecho al izquierdo, o sea, la sangre venosa a la sangre arterial. Estas son las insuficiencias respiratorias tipo 1, que dijimos, disminución del FiO2, más de 3.600 metros de altura. Hemos dicho trastorno de la disfunción también, cuando hay desequilibrio del BQ, ventilación, perfusión, o cuando hay shunts. En la tipo 2, en cambio, la alteración fisiopatológica es que haya aumento de producción del CO2, pero no sin ventilación. Son las tipo 2, son las clásicas. No se afecta el pulmón para nada acá. Y eso lo van a ver cuando vean la diferencia alveolar, la gradiente alveolo arterial, mejor dicho. Esta parte, recuerden esto, aumento de producción de CO2 sin ventilación alveolar. Esto es lo común, ¿no? Esto es lo común en este tipo de IE. Y lo otro es aumento de la ventilación de espacio muerto, o sea, no compensado por aumento de ventilación minuto. Pero lo más común es esto. ¿Ya? Esto. Luego, IRA tipo 3, cuando hay aumento del volumen crítico de cierre. Pero lo común es que sea esto. Disminución de la capacidad vital. ¿Por qué? Porque se hace una cirugía inmensa, pues cardiovascular, por ejemplo, o una cirugía inmensa en el pulmón, se decortica un pulmón, eso demora mucho, y eso va a disminuir la capacidad vital del paciente y el paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria. Es bien importante cómo estuvo también la funcionalidad del pulmón previamente. Luego la tipo 4,
donde hay disminución de entrega de oxígeno y energía a músculos respiratorios. Se agotan los músculos por ese motivo. En la ira tipo 4. O puede ser que haya un aumento marcado de la extracción tisular del oxígeno. Esto es lo común. El paciente se choca, ¿no? Entonces no hay una buena perfusión, no buena llegada del oxígeno a los músculos respiratorios. Y esto es lo que les decía hace un rato. Antes de eso, está tipo 3, porque ya les comenté, limitación de la expansión, o sea, no se expande el pulmón por las cirugías, porque el paciente en el tipo 4 es shock. Ya puede ser cardiogénico, polémico, séptico. Los distintos shocks acá, ¿no? Los distributivos, todos los distributivos pueden ser, ¿no? Bien. Este cuadrito es bien interesante porque acá muestra la insuficiencia respiratoria tipo 1, 2 y también una que se ve bastante, la mixta. Pero miren las diferencias. Acá en el tipo 1, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno es menor de 60. Y el PCO2 es normal o disminuida. Ya les dije, como hay un PaO2 disminuido, o sea, una presión parcial de oxígeno disminuida en la sangre, estimula el centro respiratorio. Poco aporte a los tejidos, estímulo simpático, aumento de frecuencia respiratoria y barrido del CO2. Se barre. Y una de las características de este tipo 1 es que la gradiente alveolar arterial está aumentada. ¿Ya? La gradiente alveolar arterial está aumentada. Toditos los casos casi que producen compromiso del pulmón. Neumonías, atelectasias, neumotórax, etcétera, etcétera. ¿No? Todas esas. Está aumentada. Esto ténganlo presente, por favor. Porque esto les van a dar en el análisis de gases. Eso también, por supuesto. Pero sirve para la diferenciación. Y el tipo 2, como ya les comenté hace un minuto, hay una presión parcial no muy marcada, ¿no? Hay hipoxemia, pero no marcada, como en este caso. Y estos pacientes tienen un PCO2, una presión parcial de CO2, mayor de 50, cuando es insuficiencia respiratoria aguda, con pulmón previamente sano. Y esto cuando es pulmón previamente enfermo, más de 60, por ejemplo, con el EPOC. Y acá, miren, el gradiente alveolar arterial es normal. Casi todos los casos de hipoventilación, que pueden ser por problemas centrales, por la vía nerviosa, por los músculos accesorios, etcétera, ¿no? Todos esos casos. Estos generalmente necesitan apoyo ventilatorio, ¿no? Bien, estos también, pero cuando ya avanzan, ¿no? Pero esto sí, es una rutina. Y la mixta es en que el PO2 es menos de 60. Casi parecido acá, ¿no? El PCO2 es mayor de 50, parecido aquí. Pero la gradiente alveolar arterial está aumentada. Eso lo diferencia del tipo 2. ¿Ya? Este cuadro es muy interesante. Luego, hay una clasificación por el tiempo. O sea, ¿cómo se instaura la insuficiencia respiratoria en el tiempo? Aguda se considera cuando es menos de 72 horas. La crónica, pues es progresiva. Y la crónica, donde se inserta una aguda. O sea, un paciente con EPOC que se inserte, por ejemplo, una infección o una neumonía, etcétera, ¿no? Ese es por el tiempo. Y acá ya están más desmenuzados las causas, ¿no? Por ejemplo, determinantes de hipoxemia. Les hablé de las alturas, disminución de la presión del oxígeno al aire inspirado, y también ocurre cuando hay desplazamiento por gases pesados. Acá lo característico es que PCO2 disminuye generalmente por hiperventilación, ¿no? Hay hipoxemia, estímulo centro respiratorio, hiperventilación. Luego, la hipoventilación alveolar. Esto es lo que les dije, lo que es tipo 2 en sí. En el tipo 2 en sí hay una hipoxemia no muy marcada, le pusimos menos de 80 apenas, ¿no? Pero lo que aumenta en sí en estos casos es el PCO2. Y generalmente estos casos cuando avanzan, y avanzan rápidamente a veces,
necesitan apoyo ventilatorio. Es bueno que lo tengan presente porque si ustedes manejan estos pacientes en lugares lejanos, en su serum, siempre piensen que estos pacientes pueden necesitar en algún momento apoyo ventilatorio. No lo retengan mucho, porque se muere con ustedes ahí, la comunidad los destroza. Entonces, la hipoventilación alveolar, o sea, la tipo 2 generalmente. Entonces ya les dije centros reguladores nerviosos, ¿no? Los centro respiratorio, fundamentalmente. Alteraciones neuromusculares, la Guillain-Barré que está ahora, esto por el COVID, y bueno, que ha habido antes también. En la polimiositis, enfermedad inflamatoria autoinmune de los músculos, que alteran lógicamente el músculo respiratorio. La miastenia, por déficit de acetilcolina, y las grandes hipopotasiemias marcadas. Cuando el paciente tiene muchas diarreas, fundamentalmente, el ejemplo clásico es el cólera. Cuando hay alteraciones mecánicas del tórax, fibrotórax, paciente que tuvo una TB, por ejemplo, bilateral, y queda como secuela un fibrotórax. Cuando hay inestabilidad en el tórax, o cuando hay cifoescoliosis, larga data, ¿no? También, cuando hay alteraciones de la difusión alveolo-arterial, ya les comenté, cuando hay alteraciones en el BQ, ventilación, perfusión, o en el efecto Schunck que ya les comenté también. Luego, causas miden por el mecanismo de producción. Por ejemplo, ya acá está más desmenuzado las enfermedades cardiovasculares, el edema agudo del pulmón, de distinta índole, las valvulopatías, que las van a ver en el otro capítulo. Cuando hay disfunción ventricular izquierda, por ejemplo, el infarto, pacientes que tienen arritmias, taquiarritmias, o sobrecarga de volumen. Ustedes le dieron mucho líquido, se equivocaron y le dieron mucho líquido al paciente. Luego, no ACV, sino DCVs, desórdenes cerebrovasculares, hemorragias, isquemias cerebrales. En los TEC, que hay mucho acá en Lima, que somos infractores de las reglas de tránsito. Luego, traumatismos medulares cervicales. Cuando hay intoxicación por fármacos que deprimen el centro respiratorio. En afecciones neurológicas como el tétanos, como el Guillain-Barré que ya le comenté, la difteria que ocupa las vías respiratorias, afecciones neuromusculares como botulismo, la miastenia que les comenté, la miositis viral. Luego alteraciones de las estructuras torácicas, traumatismos del tórax, los neumotórax, no penetración de aire a la pleura, tórax inestable, inflamaciones de las vías aéreas superiores, inflamación de la epiglotis, espasmo de la epiglotis por el hemangioneurótico, por ejemplo, cuando se coloca medicamentos a los cuales son alérgicos los pacientes, un cuerpo extraño, un tremendo bocado, se queda ahí y puede morir por asfixia el paciente. En las hemoptisis masivas o amenazantes, más de 150 mililitros por hora, no pierde el paciente, se obstruye y hace insuficiencia respiratoria. En alteraciones de las vías aéreas bajas y parénquima pulmonar, el asma, por su mecanismo que produce inflamación en el bronquio, espasmo, edema y moco filante. En las neumonías, en el epópero que se infecta, ya les dije, en los enfisemas, en paciente que tiene atelectasia, se colapsa el pulmón, cuando hay contusión pulmonar, cuando hay síndrome de distrés respiratorio del adulto, que se presenta en los pacientes con COVID ahora, en el edema pulmonar agudo de distinta índole, o el tromboembolismo pulmonar. Luego, ya les comenté ya muy bien en la perioperatoria, o 3 cirugías, ¿no? Torácicas amplias, disminuyen la ventilación, obviamente. Y en las alturas más de 3.500 o cuando hay depresión del centro respiratorio. Entonces, cuando hay insuficiencia respiratoria, nunca falta disnea.
y nunca falta la hipoxemia. Hay 4 parámetros ahí. La línea, la hipoxemia, la hipercapnia y un pH disminuido. Los 2 últimos pueden faltar, pero la línea y la hipoxemia nunca faltan. Nunca faltan. La línea y la hipoxemia. No se olvide. Entonces, el paciente puede tener síntomas propios de hipoxemia, ¿no? Síntomas propios de hipoxemia. Y entonces, los síntomas estos pueden ser síntomas neurológicos. Por ejemplo, el paciente puede tener incoordinación motora, puede tener agitación, confusión y puede llegar al coma. Y esto es dependiente del grado de hipoxemia que tenga el paciente. ¿Ya? Dependiente del grado de hipoxemia. También hay alteraciones de conducta y también en hipoxemias graves hay convulsiones. La hipoxemia grave puede también condicionar paro respiratorio. Ya, en los síntomas cardiovasculares que presentan un paciente con hipoxemia pueden ser taquicardia cuando la hipoxemia es leve, moderada, y bradicardia cuando es severa. Hipertensión arterial, sobre todo sistólica, cuando el paciente tiene hipoxemia leve, moderada, y cuando el paciente tiene una hipoxemia marcada, van al shock los pacientes, van al shock. Arritmias, taquiarritmias generalmente, en hipoxemias leves moderadas, y en las severas hay bradicardia. Puede haber también vasodilatación coronaria, y ya les dije, pueden ir al shock, pueden morir. Este es el diagnóstico diferencial del síndrome de insuficiencia respiratoria, la hiperventilación crónica, la acidosis metabólica severa y la anemia severa. Creo que ha sido mal colocada la lámina. No. El que ha puesto la lámina mal soy yo. Después de la hipoxemia, debería estar esta lámina. Ya, después de la hipoxemia. Ya les dije, hay 4 parámetros. Disnea nunca falta, hipoxemia nunca falta en insuficiencia respiratoria aguda, y también puede haber hipercapnia y también puede haber acidosis, que pueden faltar. En los pacientes con insuficiencia respiratoria pueden haber tirajes, ¿no? Supraesternales, supraclaviculares, infraclaviculares, intercostales o epigástricas, ¿no? Y también muchas veces acompaña la cianosis a la insuficiencia respiratoria, sobre todo la crónica, pero también aguda. Y estas son las manifestaciones dependientes de la hipercapnia, o hipercapnia, le dicen algunos, hipercapnia, ¿no? Ya dijimos, ¿recuerdan? Que cuando hay un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2, puede haber algo de hipoxemia, no es marcada, no es lo característico es que sube el PCO2 bastante. Entonces, por ese motivo, pues, lógico, se va a producir acidemia y puede dar origen a alteraciones neurológicas. La somnolencia es una característica del aumento del PCO2 y pueden haber otras alteraciones, confusión, etc. Hasta el coma puede llegar el paciente. Como la hipercapnia produce vasodilatación, produce cefalea. Y acá es bueno comentar lo siguiente. Como hay vasodilatación también en los plexos coroideos del cerebro, y los plexos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo, entonces aumenta la producción del líquido cefalorraquídeo y produce hipertensión endocriniana. O sea, produce todos los signos de hipertensión. Por eso cuando el PCO2 está elevado a largo plazo, ¿no? Todos los signos de hipertensión endocriniana, cefalea, vómitos explosivos y, si es que le hacen fondo de ojo, puede tener edema de papila. Se llama síndrome pseudotumoral porque sin haber tumor tiene todos los signos de hipertensión endocriniana. Estos pacientes también pueden ir al coma, les dije, ¿no? Y en los cardiovasculares pueden haber arritmias, puede haber taquicardia,
la vasodilatación periférica que les comenté como consecuencia de diaforesis. Estos pacientes se aumentan todas las secreciones de su cuerpo, todas, el ácido clorhídrico, todas las secreciones que hay en el intestino, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama hipercrinia. Y también, como consecuencia de la acidosis en estos pacientes, puede haber vasoconstricción de la arteriola aferente del riñón, puede haber oligoanuria. En estos pacientes también puede haber permeabilidad del hepatocito, permite salir la bilirrubina. Sobre todo, no antes que la bilirrubina, las transaminasas, que pueden aumentar moderadamente, que puede hacer pensar en alguna patología propia del hígado, sin haberlo. Entonces, todas esas alteraciones se pueden producir. Alteraciones de los reflejos también, ¿no? Lógicamente. Y este flapping, ¿no? El flapping no viene a ser sino cuando estira el paciente los dedos, los separa y los estira. Ustedes presionan la mano y después lo sueltan y el paciente empieza a encoger los dedos poco a poco. Eso es flapping, signo de acidosis. Entonces, recién el diagnóstico diferencial del síndrome de insuficiencia respiratoria son la hiperventilación crónica, la acidosis metabólica severa y la anemia severa, ¿no? Acá pueden ver ustedes la vigilancia clínica de la IRA con los signos vitales. En la clínica la disnea que le dije nunca falta. Luego averiguan si tiene tódolo, torácico, crepitante, sibilante, cianosis. ¿Cómo se diagnostica con el AGA, ¿no? Oximetría o AGA. Ahora usan bastante pues en el COVID la oximetría, ¿no? Luego una plaquetoras y función de los blancos. O sea, es muy importante la sospecha clínica, ¿no? O sea, entonces, si tienen un paciente que tiene una enfermedad respiratoria y ven que tiene disnea, ven que tiene de repente tirajes, hay que sospechar, ¿no? Que puede tener síndrome de insuficiencia respiratoria. No se olviden que es un síndrome y que hay que averiguar el problema de fondo que lo condiciona. Es muy importante eso. Entonces, esta sospecha clínica ya ustedes lo confirman con un análisis de gases. El LAGA, que se llama, que lo vamos a ver después. O en todo caso lo sospechan cuando están en un lugar alejado de Lima o de una capital del departamento donde no hacen análisis de gases, pueden sospechar. Y pueden sospechar también el tipo de insuficiencia respiratoria. Si un paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad, una polirradiculoneuritis, que piensan que es Guillain-Barré, puede acabar con insuficiencia respiratoria ventilatoria. Y esos pacientes van a necesitar de todas maneras apoyo ventilatorio. Tienen que derivarlo, no lo pueden manejar ahí lejos. O sea, con anticipación lo derivan. Antes morían estos pacientes, ahora ya no, porque se hace apoyo ventilatorio, de sanguinotransfusión, etc. Entonces, es importante eso, saber qué pacientes se pueden manejar y qué no. Generalmente cuando se necesita apoyo ventilatorio es difícil manejarlo en lugar lejano, porque puede necesitar en algún momento ventilación mecánica. Y ya les digo, no se olviden de averiguar la causa, o pensar en la causa siquiera. Bien, estos son un AGA. Se punza la vena y se saca la sangre y se hace un AGA. Ustedes lo van a hacer a la cabecera del paciente cuando hagan internado. Y estos son los valores normales, el pH 7.4 más menos 0.04, el PCO2 40 más menos 4 milímetros, el bicarbonato es 24 más menos 2, el exceso de bases es más menos 2.5, el PaO2 es 80 menos 97 milímetros, y la saturación que tanto se ha usado ahora para los COVID, para su seguimiento es 98%. Todo esto les da el AGA. Esto lo pueden hacer con el saturador, ¿no? Que se hace a la cabecera del paciente, que ahora hay muchísimos y todo el mundo sabe manejarlo ya. Bien. Estos son, cuando tienen el AGA, ustedes ya lo que se preguntan, bueno, además de los síntomas, ¿no? Que ya les dije,
¿Este paciente tiene ira o no? Entonces, si tiene una presión parcial de oxígeno menor de 60, tiene ira. Ya está diagnosticado. O sea, ya está corroborado el diagnóstico que ustedes pensaron antes, con la historia clínica bien hecha, con los síntomas y signos del paciente. Luego, se preguntan, ¿qué tipo de ira tiene el paciente? Entonces, si el PCO2 está normal o disminuido, con una hipoxemia es tipo 1, ¿no? O sea, hipoxemia con PCO2 normal o disminuido, tipo 1. Y si el PCO2 es más de 50, tipo 2. Entonces ya diferenciaron estos dos tipos. Si está alrededor de la operación perioperatoria, si está con shock, etcétera, con falla multisistémica tipo 4. Luego, ustedes se preguntan, ¿el disturbio tiene disturbio respiratorio o metabólico? O si el PCO2 es más de 40 milímetros, acidosis respiratoria. Si el PCO2 es menor de 40, alcalosis. Ahora, si quieren saber si es metabólico, si el bicarbonato es menor de 24, acidosis metabólica. Y si es mayor de 24, alcalosis metabólica. Esto es para poder determinar la disminución esperada de pH. Es una fórmula que se puede aplicar. Hay algunos que aplican, para ser súper exactos, aplican esta fórmula. En la aguda con esta constante, en la crónica con esta constante. Y otros que aplican esto. Para la alcalosis respiratoria también el aumento esperado de pH. Aplican esta fórmula en aguda con esta constante de 0.08 y en la crónica con una constante de 0.03. Esta es la gradiente alveolo arterial. Generalmente les dan en el AGA. O sea, ya no necesitan casi calcularlo. Pero si ustedes quieren aprender a calcular, es así. La gradiente alveolar arterial de oxígeno es igual a presión alveolar de oxígeno menos presión arterial del oxígeno. Es de 8 a 15, algunos dan 18. Este es bien importante, ténganlo presente. Ya les pasé en la laminita. ¿Recuerdan? Les dije, tipo 1 con gradiente alveolar arterial aumentada, tipo 2 con gradiente alveolar arterial normal, y la mixta que está aumentada también. Es importante, miren, para hacer la diferenciación. Muy importante. Entonces, si ustedes quieren calcular esta presión arterial, esta presión alveolar de oxígeno, es igual a la presión inspiratoria de oxígeno acá, es de 0,21 acá en nuestro medio. Más esta constante que es 760, la presión barométrica menos 47, menos el PCO2 que nos da el AGA por esta constante. O sea, por ejemplo, si un paciente con PO2 de 75 y un PCO2 de 25 milímetros de mercurio, respirando aire ambiente, calcula la gradiente. O sea, el aire ambiente dijimos 0,21. Esta diferencia, menos este PCO2 calculado acá por 0,8. Entonces, la presión alveolar de oxígeno es 118.42. La gradiente alveolar arterial es 118.42 menos 75 de PO2. O sea, sería 43. ¿Qué significa? Que es alta esta gradiente. Si es alta, seguro que la patología es posible que esté en el pulmón. ¿No? Posible que esté en el pulmón. Bien, entonces seguimos. Esto es lo mismo, gradiente alveolar arterial, ¿no? Cuando está normal es hipoventilación tipo 2, o sea, es hipercápnica. Cuando está aumentada, hay hipoxemia, es la tipo 1, neumonía, telectasia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo se corrige? Miren con el oxígeno. Luego, esta es una relación que se llama PAFI, que se usa cualquier cantidad, sobre todo en estas épocas de COVID, se está usando muchísimo. Y viene en el AGA ya, viene en el AGA, miren ustedes. Y sirve para seguimiento del paciente, a ver cómo se deteriora o cómo mejora, ¿no? Entonces, normalmente es más de 300, algunos dicen más de 400, más de 300. Y esta relación se altera, está alterada, leve, cuando es 2.25 a 2.99, moderada,
cuando 175 a 224 y severa cuando de 100 a 174. Muy severa es cuando menor de 100. O sea, si el paciente COVID se va así, pues está empeorando. Por acá ya ustedes tienen que mandarlo a buscar una cama UCI, porque va a necesitar apoyo ventilatorio. Ya va a necesitar apoyo ventilatorio. Es importante, o sea, importante saber esa relación. Entonces, acá los métodos diagnósticos, pues hay que averiguar la causa, ¿no? Ya les dije, si una neumonía produce, hay que averiguar si es neumonía, si el paciente es asmático y produce, si es asmático o cualquier otro tipo de problema, ¿no? Se le pide una plaquetoras siempre a estos pacientitos. Ahí se pueden ver muchas imágenes de neumonía, de neumotórax, tal vez hasta de telectasia porque jala las estructuras, etc., ¿no? Luego se le pide el hemograma, ¿no? Si es infección, es un hemograma completo. Si pensamos que tiene algún problema cardiovascular, también su electro, su ecocardiograma. Entonces, todos los exámenes que sean necesarios, no se olviden. Cuando uno pide exámenes a un paciente, tienen que pedirle ustedes los exámenes necesarios, no le pidan más. Eso ocurre mucho acá, mucho en estos tiempos. Que le piden de todo al pobre paciente. Los pacientes son pobres la mayor parte en el Perú. Entonces, no le podemos pedir, ¿no?, más de lo necesario. Eso va contra lo ético en el médico. El médico siempre se ve acostumbrado a pedir lo necesario. Cuando es indispensable ya pedir una prueba más sofisticada se pide, porque cuestan caro. También en los hospitales cuesta, pues, le cuesta al Estado, no cuesta a todos. Entonces aprendan eso desde hoy. Aprendan eso desde hoy. Siempre recuerden esto. Luego, esta laminita es para hacer una diferenciación entre insuficiencia respiratoria aguda o crónica. Entonces, la aguda, pues, como su nombre lo dice, y ya lo dijimos, ¿no?, menos de 72 horas. Y crónica se presenta progresivamente en un enfisema, fibrosis, una época, etcétera, ¿no? Crónica. Paciente con insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Después, como es aguda acá, no tiene tiempo el riñón de actuar, entonces el pH puede tornarse anormal cuando esta aguda es muy severa. Y en la crónica no, porque se instala poco a poco, entonces le da tiempo al riñón de actuar. Entonces el riñón actúa mejorando, por ejemplo, una acidosis a través del bicarbonato. Entonces, usted va a encontrar niveles de bicarbonato elevados, acá no, acá elevados, porque acá sí actúa. Y hay otros mecanismos compensatorios, ¿no? Aumento de los glóbulos rojos, la 2,3-difosfoglicerato, etc., ¿no? Y esta aguda es, pues, mal tolerada, ¿no?, la insuficiencia respiratoria aguda. En cambio, la crónica es, por lo mismo que acabo de comentarles, es mejor tolerada, ¿no? Entonces ya saben ustedes. Esa es la bibliografía. Y esto es un poco de tratamiento para que tengan una idea. Eso es parte ya del capítulo de neumo. O sea, ustedes, en los pacientes con insuficiencia respiratoria, van a tener, pues, hipoxemia. Se corrige la hipoxemia, si fuera necesario, a través de cánulos nasales, la máscara de sistema Venturi, máscara de reservorio, y finalmente ventilación no invasiva y ventilación mecánica, ¿no?, que hacen en los... Ahora, ¿cómo administrar el oxígeno? Mire, de acuerdo al FiO2, primero por bigotera nasal, eso de acuerdo al flujo que le van a dar al paciente, el flujo de oxígeno. Y este es de acuerdo al FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno. Si le quieren dar más, ya necesita máscara de reservorio, también esos son los parámetros, ¿no? Y acá, después la máscara Venturi, ahí le da más flujo, y con fracciones inspiratorias hasta de 50, ¿no?
Cuando esto sobrepasa ya, se le coloca intubación al paciente. Norotraqueal, nasotraqueal, con traqueostomía. La finalidad en sí es proteger vías aéreas de aspiraciones, ¿no? Administrar en FiO2 elevada, ¿no? Una ventilación mecánica para hacer ventilación o manejo de secreciones. Estas son las indicaciones de ventilación mecánica. Paciente que está entrando en apnea, por ejemplo, que tiene hipoxemia grave, con una presión parcial de oxígeno menos de 40 o menos de 50, a pesar de que le dan un aporte de oxígeno importante y de fracción inspiratoria de oxígeno mayor del 60%. Cuando hay hipercapnia progresiva, cuando empeora la hipercapnia, cuando la acidosis se hace más acentuada, cuando ustedes ven que la fatiga de los músculos respiratorios decaen, o cuando se deteriora la conciencia, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que ya llega a un grado menos de 8. Estas son las complicaciones de la ventilación mecánica, la respiración asíncrona, arritmias, disfunción renal hepática, o hipertensión endocraniana, infecciones pulmonares o lesión traqueal. Y el tratamiento, pues entonces la corrección de acidosis cuando lo hay y cuando es necesario, ¿no? Mantenimiento del gasto cardíaco, ya dijimos, es importante para el transporte de oxígeno. Tratamiento de enfermedad de fondo, muy importante, y la prevención de las complicaciones. Bien. Con eso damos exactamente término a la hora indicada. ¿Alguna pregunta desean hacer? Bien, chicos. Entonces me despido. Hasta luego, Johanna. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Sí, disculpe, doctor, no se olvide de terminar la grabación. Ah, sí, siempre me olvido. En buena hora que me dice. Sí, voy a hacerlo.